La palabra de Dios que vamos a recibir, la gracia, y que se va a cumplir en nuestra vida es Mateo capítulo 15, versículo 1 al 11. 오늘 은혜 받고 성취될 하나님의 말씀은 마태복음 15장 1절에서 11절 말씀입니다. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo del labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale en la boca, esto contamina al hombre. Amén. Va a pasar el asistente pastor Pablo Sin para darnos el mensaje con el título Aferrarse a la esencia espiritual. 신동인 전도사님께서 영적 본질을 붙잡으라 라는 제목으로 말씀 선포하시겠습니다. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Lo que están entregando este culto en vivo por en línea, por internet, quiero que nosotros confesemos todos juntos, ¿sí? Aunque no estemos aquí todos juntos, pero en cada lugar, en República Dominicana, todos los lugares que están acompañando este culto, quiero que saludemos, quiero que confesemos todos juntos Mateo capítulo 16. Empezamos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una vez más vamos a repetir. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16. Amén. Como le digo siempre, esta confesión siempre tiene que guardarlo en su corazón. Amén. Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Quiero que saludemos entre hermanos que están sentados en este lugar, unos a otros. Vean los compañeros que están sentados al lado de ustedes y también los que están entregando en línea. Quiero que saludemos todos juntos. Digamos, guardemos una palabra como lema en nuestro corazón. Guardemos una palabra como lema en nuestro corazón. Amén. Quiero que nosotros, a través del mensaje de hoy, quiero que guarden cada uno un mensaje. Tomen una palabra como lema. No vayan sin aferrar ninguna palabra, sino quiero que ustedes tomen y aferren por lo menos una palabra y quiero que mediten durante la semana esa palabra que aferraron, que le hicieron chocar en sus corazones. Amén. Es muy importante. Con esta palabra voy a dar con el título de aferrarse a la esencia espiritual. Acá vamos a leer Mateo capítulo 15, 1 al 11. Nosotros viviendo aquí en Corea, ustedes están viendo noticieros, ¿no? En el noticiero está teniendo mucho problema
en la comunidad atlética coreana. Digamos, ¿qué está sucediendo? Una de las hermanas mellizas, que es muy buena jugadora de voleibol, y ahora están teniendo problemas por la violencia que ya pasó durante 10 años, cuando tenían edad de la escuela secundaria. Pero, y violencia que hizo estas hermanas mellizas, después que pasó 10 años, se está revelando todos los daños que le hicieron a sus hermanos, a los compañeros, a sus jugadores compañeros. Y ejemplo, como ustedes ya saben que vieron noticiero, amenazan con el cuchillo y amenazó golpeando a sus compañeras, y también decían malas palabras de sus padres, decían insultos y decían cosas que no tenían que decir. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está pasando esto en la comunidad deportiva de Corea? A causa de esto, en este momento, y ellas están siendo castigadas en su equipo pertenencia donde estaba jugando, y también fue echada en la selección coreana, y le dieron como castigo un periodo indefinitivo. O sea, no sabemos hasta cuándo no va a jugar, y tampoco pueden enseñar cuando ellos se retiren como jugadoras. Tampoco pueden enseñar a las alumnas de vóley, y tampoco puede ser director técnico, no puede hacer ninguna cosa como esto, por un error que cometieron en su edad. Perdieron todas las cosas. ¿Por qué está sucediendo esto? Entonces, ¿por qué por un error que cometieron esas jugadoras está sucediendo esto? Porque en trasfondo de esto, ustedes tienen que saber que en la comunidad deportiva coreana busca siempre superiorismo. Digamos, quiere ser superior a otros y quiere tener mejor calificaciones que otros compañeros. Por eso esto al final trajo como resultado de este caso no solo vóley, sino todos los deportes. Podemos ver que está enfocando a los jugadores estrellas, más en Corea. En Corea, si uno es estrella, y entonces todo está centralizado a esa estrella. Y entonces automáticamente esa persona, sin querer, aunque no quieran, el ambiente lo están dejando como estrella. Entonces automáticamente se siente conciencia de privilegio, y entonces ella empieza a tratar mal a otras personas, a los jugadores más débiles, a los jugadores nuevos. Pero no solo todos los jugadores de estrellas son así. Por esa mínima personas, por algunas personas, están teniendo todo el daño. Y esto al final, en vez de tener la esencia, ¿cuál es la esencia de deporte? Es jugar deporte, tener amistad y ser uno es la esencia del deporte. Pero al final esto empezó cambiando por no esencial, que está centralizando en el superiorismo y en calificaciones. O sea, este deporte de la comunidad coreana perdieron la esencia. No es la esencia de criticar, hablar mal a otra persona y amenazar con el cuchillo. Como esto, nosotros viviendo en esta vida podemos ver muchas personas, no solo estas hermanas mellizas, sino nosotros también. Podemos saber que no estaremos buscando las cosas no esenciales en este momento. No es el tema de ellos solos, sino si nosotros revisamos nuestros pasados, ¿no también vivimos así en ese momento? Así que quiero que a través de la palabra de hoy ustedes busquen por qué existe, por qué están viniendo a la iglesia, para qué vienen a la iglesia. Quiero que sea un tiempo que puedan buscar la esencia espiritual de ustedes. Amén.
Y nosotros vemos los políticos, no solo deporte, los políticos también, en vez de hacer reuniones para ser un mejor país, para tener que sea un país mejor, en vez de hacer esas reuniones, pero empiezan a discutir, se pelean, para aplastar al opuesto, hacen lo que quieren, hacen todas las cosas para eliminar a mi competencia. Eso es la realidad que está sucediendo en Corea. Y buscan, en vez de cuidar a sus ciudadanos, no le importa los ciudadanos que sucedan. Ellos les importa solo buscar su poder y su autoridad. Y hablan mal y destrozan al opuesto, quienes que me hace daño, un competente mío. Por eso, todo lo que es molestia en mi vida, en mi trabajo, lo estamos desechando y lo estamos aplastando al opuesto. Eso es lo que está pasando en este día. Pero lo más lamentable es, no solo en la comunidad coreana del deportivo, sino no solo en la política, sino está sucediendo el mismo problema en esta autoridad cristiana. En la iglesia está pasando el mismo problemas. En la iglesia también, si alguien me habla mal, recibo la prueba, siento la herida por esa persona que me dijo algo y se va y no viene nunca más a la iglesia. Por eso están haciendo todo así. Perdieron la esencia espiritual. O sea, no saben por qué están viniendo a la iglesia. Y están todo metidos en la vida de introducción de Génesis capítulo 3, 6, 11. Están todos atrapados en la trampa que dejó Satanás. ¿Qué es Génesis 3, capítulo 3, 6, 11? Génesis 3 es estar centralizado en mí mismo. Y en Génesis 6 es estar centralizado en los materiales. Génesis 11 es estar centralizado en éxito. O sea, todas las personas, aunque vengan a la iglesia, lo que buscan es no esencial. Buscan sus cosas, buscan lo mío, todo yo. Y busco dinero, busco buen auto, busco para tener una mejor vida. Y también busco para tener un éxito, para ser rico, para tener fama, para tener el poder. Esto es la realidad que está sucediendo no solo en Corea, todo el país está sucediendo este mismo problema. Están totalmente atrapados en la trampa de ataduras de Satanás. Y entonces, conclusivamente, en vez de hacer el papel de sal y la luz de este mundo, los cristianos están siendo objetivos para ser criticados por la gente de este mundo. Estamos siendo criticados por los no creyentes. Esto es la realidad que está sucediendo en la iglesia Corea y la iglesia del mundo. En vez de ayudar, en vez de evangelizar, en vez de dar la palabra a Jesucristo, estamos siendo insultados por la gente del mundo. Como esto, Satanás nos hace perder el tiempo buscando cosas no esenciales. A todos los creyentes hace buscar no esencial, hace perder el tiempo, hace perder toda esa vida para que estén concentrando todas otras cosas menos la palabra de Dios. Eso es la gran estrategia de Satanás. Espero que nosotros no seamos engañados. Las personas, los creyentes que están sentados en este lugar, seguramente no están sucediendo ese problema. Seguramente los creyentes que están sentados en este lugar y los creyentes que están escuchando la palabra en este momento, quiero que donde estén en este momento, quiero que hagan el papel de sal y de la luz. Amén. Por eso, como el título de hoy, nosotros tenemos que aferrarnos en la esencia espiritual. Para no ser engañado, para que no me suceda esos problemas, tenemos que aferrar la esencia espiritual. Oro para todos los creyentes del culto en español, a través de la palabra de hoy,
puedan abrir sus espiritualidades de distinguir la esencia espiritual y no esencial, y que puedan comunicar 24 horas con Dios y establecer como protagonista de salvar a 237 naciones. Amén. Como punto 1 es punto de vista correcta. Punto de vista correcta. Vamos a leer todos juntos Mateo capítulo 15, 1 y 2. Vamos a leer todos juntos lentamente y tenemos que entender la palabra del Señor, ¿sí? No es solo leer. Vamos a entender la palabra. Vamos a leer todos juntos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se levantan las manos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Amén. Disculpe, no se levantan, no. ¿Por qué no lavan las manos cuando comen el pan? Ustedes, como ya saben, cuando en la Biblia, cuando aparecen los fariseos y las escribas, siempre producen un ambiente de nervios. O sea, los escribas y los fariseos siempre están buscando algo para frenar a Jesús. Siempre hacen y están metidos totalmente en el legalismo, y ellos están metidos para destruir a Jesucristo. Y justamente hoy también aparecen los fariseos y las escribas para encontrar a Jesús. Vino para hablar, para proclamar a Jesús, dice, ¿por qué no se lavan las manos sus discípulos cuando comen pan? ¿Por qué no están lavando las manos? En verdad, los escribas y los fariseos, su actividad fundamental de ellos era en Jerusalén. Pero Jesús, donde vino a ver a Jesús, es la ciudad Galilea. O sea, de Jerusalén hasta Galilea es una distancia muy larga, pero vinieron los escribas y los fariseos para ver a Dios, para ver a Jesús. Pero, ¿qué dice? Apenas llega y le reprocha a Jesús diciendo: ¿por qué sus discípulos no lavan la mano cuando comen el pan? Justamente ellos, ¿quién eran? Ellos eran enviados por congregación Sanedrín. Ellos eran enviados por la congregación Sanedrín. ¿Quiénes eran? La congregación. ¿Quiénes eran entonces la congregación Sanedrín? Hoy en actual podemos decir que es como una organización del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, ellos eran los líderes judíos donde juzgaban todos los pecados, o sea, todos los juicios se encargaban ellos. Y eran la organización responsable de juzgar todos los juicios y órdenes religiosas y sociales de la sociedad judía. O sea, ellos se encargaban todo tipo de tribunal que sean religiones, que sean de la sociedad. O sea, ellos juzgaban todos, ellos decidían. Y esta organización estaba formalizado la mayoría por los fariseos. Y los fariseos, quienes eran los líderes de los judíos, ellos siempre estaban en una conciencia de crisis al ver el ministerio de Jesús. Esa congregación Sanedrín estaba compuesto por algunos dicen 70, algunos dicen 71 personas. Y ellos, al ver Jesús haciendo milagros, sanando a la gente, ¿sí? Salvando a la gente, caminando por el agua, ellos al ver eso se siente un temor, se siente una conciencia de crisis. ¿Por qué? Porque ellos eran los líderes. La palabra de Sanedrín, palabra de los escribas y fariseos, era la ley. Pero ahora aparece un Jesús y la gente y las multitudes están buscando a Jesús y están diciendo que es la Mesías. Y entonces los fariseos y las escribas y
la congregación Sanedrín está teniendo un temor para que ellos quitaran su autoridad. Por eso vinieron las escribas y los fariseos y seguían toda parte de Jesús a ver si no se equivocaba una cosa Jesús. Y la única forma para juzgar era para juzgar con la ley. Y entonces siempre Sanedrín envió a escribas y los fariseos para buscar algo de Jesús, algo que hacía mal, algo que violaba la ley. ¿Y ellos hasta cuándo eran? Si vemos en Mateo capítulo 12, 14 dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Está saliendo en Mateo capítulo 12, 14. Ellos todo el tiempo estaban concentrados para matar a Jesús. Todo el tiempo pensaban para destruirle a Jesús. Es la única cosa que hacía. En medio de esta situación, ellos por fin buscan un problema para acusar a Jesús. Es lo que aparece hoy en el capítulo. Y están diciendo, ¿por qué sus discípulos están comiendo el pan sin lavar las manos? Entonces, cuando ustedes escuchan esto, asistente pastor, ¿qué está diciendo? Obviamente no tenemos que lavar las manos antes de comer. Y encima que estamos en este momento Corona 1.9, sí o sí tenemos que lavar las manos antes de comer. Es bueno para higiene. Pero parece que para nosotros no es nada para hacer problema. Pero en ese momento eso era violar la tradición de los ancianos. Era violar la ley de judía, ¿sí? Era violar. Por eso aquí, ¿qué quiere decir tradición de los ancianos? Aquí los ancianos se refieren a los líderes religiosos como rabinos que dominaban la ley. Eran ancianos de mucha edad que ellos tenían muy claro sobre la ley y ellos dominaban toda la ley y ellos eran la palabra en ese momento. Ellos por eso oficialmente tenían derecho de interpretar la ley y eran tratados como si tuvieran la misma fuerza con la palabra de Dios. Estaban totalmente equivocados. Perdieron totalmente su esencia. O sea, la palabra de este anciano tenía mismo poder con la palabra de Dios. Estaban totalmente locos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Están locos? Si escuchamos en este momento, ¿cómo puede ser igual la misma palabra que Dios? Pero más adelante, por ahí, en otro lado, a veces la palabra de los ancianos era la palabra más importante que la palabra de Dios. Ni siquiera era igual. Con el tiempo, en algunas cosas, la palabra de ellos era más importante que la palabra de Dios. No podemos llegar a entender. Por eso, aquí está, esto es ese momento, el estado de los ancianos. Y aquí cuando vemos, y entonces ¿por qué le dice que laven la mano? Porque en ese momento, purificación, esta palabra está envasado en Levítico capítulo 11. Para los judíos, la palabra pureza, ser limpio, significaba que podía entrar al templo y al mismo tiempo significaba que podía establecer delante de Dios. O sea, las personas limpios, las personas puros, podían solamente entrar al templo para encontrar a Dios. Por eso están reprochando. Entonces sus discípulos no son puros, no son limpios, que comen sin lavar las manos. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser puro? Porque Dios es puro. Por eso todas las personas que establecía delante de Dios tenían que ser limpios.
¿sí? Tenía que ser limpio. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que este reglamento fue formalizando y al final esto no tenía nada que ver con la palabra de la esencia de Dios. O sea, fue transformando la ley. Al principio comenzaron bien, ¿sí? Tenían buena actitud, pero con el tiempo empezaron a perder su esencia y empezaron a cambiar. ¿Qué quiere decir? No coincidía para nada con la dirección de la palabra esencial de Dios. Si vemos en el versículo 14, Jesús a estos fariseos y las escribas le dicen que es una imagen que está guiando un ciego a otro ciego. O sea, los fariseos y las escribas guiaban al pueblo de Israel como si fuese un ciego está guiando a otro ciego. Ustedes, cuando un ciego le guía a otro ciego, ¿qué sucede? Es un desastre. ¿Cómo un ciego va a poder guiar a otro ciego? Como resultado, seguramente van a caer en un hoyo grande, ¿sí? Al final van a tener problemas, porque un ciego no puede guiar a otros ciegos. Al final, los fariseos escribas van a llevar al pueblo de Israel todo al infierno. O sea, y entonces ahí intercede Jesús. Por eso Jesús podemos ver que está retando fuertemente por los líderes religiosos de los judíos. Por eso, como esto, los fariseos y escribas no tenían punto de vista correcto de la palabra de Dios. No entendían la palabra de Dios. Ellos memorizaban la Biblia, pero no sabían el significado. No entendían qué era la palabra de Dios. O sea, no podía aferrarse de la conciencia espiritual. O sea, no podía tener la esencia espiritual. No sabía nada y vivía todo el tiempo de la vida de introducción aferrando de las cosas no esenciales. ¿Cuáles son las cosas no esenciales? Como ya le dije al principio de introducción, es vivir centralizado en mí mismo, vivir solamente concentrado en material, vivir solamente en éxitos. Por eso, al estar en este estado, no podemos vivir como la palabra de Dios. Y vamos a tener que vivir una vida nada que ver con la palabra. Por eso nosotros tenemos que aferrar, como el título de hoy, la palabra de Dios correctamente. Tenemos que tener un punto de vista correctamente a través de la palabra de Dios. Amén. Oro para los creyentes del culto en español. Quiero que salgan rápidamente en este estado. Si algunos están en este estado, si algunos vienen a la iglesia, hoy es domingo. Entonces, si voy, estoy cansado. Si no voy, me siento un poquito mal porque por lo menos acepté a Jesucristo. Y están dudando a la mañana, ¿voy o no? ¿Hoy voy o no? Sí, seguro algunos de aquí pasaron lo mismo. Pero nosotros, nuestra esencia espiritual, nuestra esencia, nos creó Dios a nosotros para que alabemos al Señor. Amén. Como le digo, en esta iglesia hay culto del viernes, culto del miércoles, culto de la madrugada. Tenemos un montón de cultos, pero ustedes que trabajan, que viven lejos, por lo menos venir un domingo, alabar y entregar este culto es muy importante. Esto es la única forma para no caernos en un hoyo grande. Amén. Quiero que nosotros ya superemos ese nivel de vengo o no. Eso ya dejemos. No quiero que estemos más en un nivel de jardín. No quiero que estén en un nivel de niños. Ya nosotros estamos creciendo. Pero si no crecemos espiritualmente, vamos a ser
utilizado para siervo de Satanás. Así que, ¿le gustaría eso? No. Así que quiero que la semana que viene es muy importante venir aquí, sentar en este lugar y entregar todo junto al culto. Porque hace mucho que no veníamos aquí, solamente entregábamos en vivo y entonces mucha gente, su naturaleza ya está cómodo y están entregando muchos en sus casas. Pero obviamente no solo por eso, algunos tienen preocupación por Corona 19. Nosotros tenemos que cuidarnos de Corona 19, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que tener fe y tener esa alma de ir a entregarla y de ir a escuchar la palabra de Dios. Amén. Quiero que salgamos rápidamente de Génesis 3, 6, 11 y que estemos grabados, enraizados, naturalizados por los Hechos, capítulo 1, 1, 3, 8. Amén. Solo Cristo, solo reino de Dios, solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces Dios nos cuida todo el camino. Sí, no escuchen la palabra de los no creyentes. Quiero que nosotros, nuestra fe, cuidemos nosotros y quiero que ustedes apliquen y que puedan estar grabados por solo Cristo, por solo reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Punto 2 es aplicación correcta. Y entonces, ¿cómo podemos aplicar? Si nosotros una vez que ya tuvimos un punto de vista correcta y ahora tenemos que aplicar, nosotros no tenemos que ver solamente, sino cuando escuchamos la palabra tenemos que aplicar. Vamos a leer todo junto Mateo capítulo 15, 3, versículo 3. Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y entonces está preguntando, al escuchar esa pregunta malvada de los escribas y los fariseos, Jesús le contesta simplemente en el acto y le dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? En una palabra, quiere decir que perdieron la esencia después de esto, que dicen que, dice que Jesús le está diciendo, no es el momento de reprochar que por qué los discípulos no lavaron la mano antes de comer el pan. No es la situación de ustedes. En este momento está diciendo, no es el momento de criticar a otras personas. Quiere que vea ellos primero. Y le dice como un ejemplo, dice, y ese contenido contiene en el versículo 4 y 6. Sale el contenido de que los fariseos y las escribas distorsionan la palabra de Dios para bienes de ellos. O sea, para su ganancia están distorsionando la palabra de Dios. Están mintiendo y están desviando la palabra de Dios. ¿Por qué? Vean, en ese tiempo había un sistema que se llamaba Corbán. Un sistema Corbán. ¿Qué quiere decir? Corbán quiere decir cuando el pueblo de Israel, cuando ejemplo tenía algunas cosas y entregaba a Dios diciendo Corbán, y entonces esa ofrenda que fue entregado a Dios nadie podía tocar. O sea, no podía ser utilizado por ninguna otra cosa. Era solamente entregado a Dios. Por eso, ejemplo, ahora yo digo Corbán y entrego, ya este celular, este teléfono móvil no es mío, es de Dios. Y no se puede ser utilizado para ninguna ocasión, para ninguna cosa, sino solamente es entregado a Dios. Tenía ese sistema en ese momento. O sea, ellos realmente estaban, tenía ese sistema de Corbán. Pero ¿qué pasó? Ellos decían, ¿pero por qué? Y esto al principio estaba bien. Siempre ellos al principio hacen con buena intención. Imagínense, Dios qué alegre que debe estar. Está entregando todas sus cosas por mí. Dios está alegre, pero esto también empezó a cambiarse con el tiempo. En ese momento, ¿qué hacían?
ellos para no estar junto con su padre, para no alimentar, para no cuidar a su padre, decían toda su herencia, decían Corbán y entregaban a Dios. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué dice? Asistente pastor, entonces ¿de dónde está mal? ¿Cuál es el problema? ¿Es correcto? Sí, es muy buena idea, pero el tema es que decían Corbán toda su herencia, pero tampoco entregaba su herencia a Dios. Solamente decía Corbán, pero no era ni entregado a Dios y tampoco no cuidaban a sus padres. Vean ellos cómo utilizaban tan mal toda la ley que tenían. Ellos siempre utilizaban toda la ley para sus bienes, para su ganancia. Por eso Jesús le retó diciendo, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Por eso está diciendo esta palabra. Por eso dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, ¿por qué ustedes se olvidaron, perdieron el mandamiento de Dios, pero por qué están cumpliendo solamente tradición? Por eso los fariseos y escribas le pusieron el apodo como hipócritas. Solamente con su boca decían Dios, pero en su corazón no era así. Era muy diferente su interior y su exterior. ¿Ustedes cómo es? Junivar, ¿tu interior, tu exterior es igual? ¿O me estás engañando? No, Es igual. Estoy muy sincero en lo que digo. Amén. Lius, ¿tu interior, tu exterior es igual? ¿No? Hay que cuidar. Bueno, nosotros es muy importante. Cuando escuchamos la palabra es obvio. Tenemos que, nuestro interior y exterior tenemos que ser igual. Quiero que no sean como los fariseos que solamente diga Dios. En Latinoamérica, disculpe, perdón, pero no estoy criticando, sino en Latinoamérica muchas personas están en este estado. No van ni a la iglesia, no hacen ofrenda, no hacen nada. Pero cuando le digo, ¿crees en Jesús? Sí, yo soy cristiano. Yo voy a la iglesia, pero sí, una vez al año irán. Pero nosotros no tenemos que ser así. Tenemos que ser diferentes los cristianos. Amén. Tenemos que ser ejemplos. Y entonces tiene que cambiar nuestro interior. Entonces, cuando escuchamos la palabra, tenemos que, no traten de escuchar con su pensamiento, con su mente, sino guarden en su corazón. ¿Sí? Cuando hoy ustedes seguramente alguna palabra le habrán chocado. No importa si se olvidaron todos, ¿sí? Pero por lo menos tomen una palabra. Amén. Porque Satanás hace lo posible para que nosotros no tomemos esa palabra. Vean ustedes, cuando ven una película, una persona, aunque no quiera escuchar, te cuenta toda la historia desde el principio hasta el final. Lo memoriza mirando una sola vez, se lo dice bla, 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 bla. Pero cuando escuchamos el mensaje del púlpito, apenas salimos de la puerta de la iglesia, ni siquiera se acuerdan cuál era el título. Eso no es culpa de ustedes, sino Satanás está obrando para que nosotros no aferremos en la palabra. Amén. Quiero que no seamos hipócritas. Amén. Vamos a leer versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Amén. Dice, no contamina lo que entra en la boca, sino contamina lo que sale en nuestra boca. Amén. Nosotros escuchamos la palabra y cuando escuchamos, por eso tenemos que escuchar con nuestro corazón. Amén. Quiero que oro para todos los creyentes del culto en español, que en el año 2021, por favor, ya no duden si voy a la iglesia o no,
hay mucho corona o no. Yo entiendo, pero quiero que tenga esa fe y quiero que ustedes desafíen de tomar una palabra y meditar durante la semana. A ver, amén. O sea, quiero que ustedes apliquen la palabra, pero que apliquen palabra correcta. Amén. Y quiero que ustedes tengan su punto de vista correcta. Vean alrededor nuestro, hay muchísimas personas que necesitan escuchar la palabra. ¿Sí? Y hoy en día hay muchísimas personas que mueren sin escuchar el nombre de Jesucristo porque ninguna persona fueron a decir ese nombre. Y entonces cuando mueren ellos, los culpables somos nosotros. Espero que nosotros no seamos ese culpable. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por poder compartir esta palabra tan valiosa en el idioma en español. Señor, háganos tener un punto de vista correcta y háganos salir de este Génesis 3, 6, 11, de estar centralizado en mí, centralizado en material y centralizado en éxitos. Y salgamos en este estado y quiero que seamos naturalizados por solo Cristo, por solo reino de Dios, por solo lleno del Espíritu Santo. También háganos hacer una aplicación correcta a través de la palabra y que nosotros 24 horas estemos comunicando con Dios, hablando con Dios, para quien es la solución de todos los problemas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.